Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra del Señor. Gracias a los que han estado ahí reunidos, están charlando, conversando con otros hermanos, comentando, invitando a otras personas. Ya compartió este video, compártalo por todas sus redes sociales, compártalo por Facebook, compártalo por WhatsApp, compártalo por, ¿dónde más? Por Messenger. Sé que en algunas plataformas no se ve tan bien, desafortunadamente, pero en YouTube, aquí en Biblia Libre Prédicas por YouTube, se ve perfecto y se escucha perfecto. Así que le pido el favor que lo comparta por todas las redes sociales. Hemos venido estudiando el tema de los misterios de la creación. Y como es un tema tan polémico y tan difícil, pues hay mucha gente que se enoja, hay gente que se cree científicos también y que yo no sé por qué no están en la NASA ellos y saben tantas cosas, pero se enojan y me escriben y me cogen a mí de enemigo. Vea, yo no estoy diciendo algo que yo me haya inventado. Yo no estoy predicando o enseñando cosas que sean de mi autoría. Yo no tengo esa capacidad ni mental, ni intelectiva, ni para inventarme una completa nueva teoría alrededor de todo eso. No. Todo lo que yo transmito aquí parte de una bibliografía absolutamente clara de científicos, físicos, astrónomos, gente que sabe mucho más de todas estas ciencias que yo y que seguramente la mayoría de nosotros. Así que al final de todo este seminario voy a dejar los libros, la bibliografía completa para que usted vaya y la examine y pueda ver muchos detalles, porque obviamente en lo que yo predico acá, porque mi intención no es hacer, repito, no es hacer ciencia en estas prédicas, sino predicar, y me justifico en la ciencia para que nos demos cuenta que ninguna de estas teorías, ni el mundo antiguo, ni la evolución, ni el Big Bang son completas o absolutamente incuestionables. Ninguna. Eso es lo que intento hacer cuando utilizo la ciencia. Eso es lo que estamos intentando hacer, pero lo que más me importa es predicar la palabra de Dios. Y es ajustarnos al Génesis. Porque la ciencia no es una hermenéutica. Yo no puedo predicar la palabra de Dios poniendo en primer lugar lo que los científicos creen. No puedo hacerlo así. Y hay gente, hay predicadores y hay pastores que creen en la brecha y en todas estas cosas, que lo que hacen es que ponen a la ciencia como hermenéutica. Y por eso es que toman la Biblia y la tuercen hasta que les cuadre con lo que la ciencia cree. Y el día de mañana, cuando la ciencia crea otra cosa, ¿qué van a hacer con sus teorías? Así que lo que intentamos es ser equilibrados. Lo que intentamos es, en medio de la interpretación teológica, llevar a un equilibrio y demostrar que todas estas teorías tienen grandes agujeros y que esos agujeros son porque no se someten a la verdad bíblica del Génesis, que nos narra cómo se creó la tierra y el universo entero. A eso es a lo que vamos. Así que para los que me escriben, y algunos son hasta ofensivos, y eso no está bien. Si usted va a escribir algo, escríbalo con respeto, y nosotros respetaremos su opinión. Escríbalo con respeto. Si está en desacuerdo con lo que nosotros estamos predicando, ok, pero con respeto, por favor. Igual, lo más posible es que nosotros no le convenzamos y que ustedes no nos convenzan tampoco a nosotros. Pero por lo menos escuchen. Yo he tenido que leer libros también científicos, no solamente de los científicos cristianos, sino de científicos que no son cristianos, para poder entender su postura, su posición por lo menos de forma general, y así tener una visión más objetiva de lo que estoy transmitiendo. ¿Sí? Claro, no soy un científico, no soy un biólogo, ni un físico, ni un astrónomo. Por eso no voy a ir al detalle con estas cosas. Pero lo que estoy dando aquí es lo mínimo que uno como cristiano debiera saber para defender la palabra de Dios, para ser apologética, defensa de la fe, como lo dice Pedro. Así que, mis hermanos, tomen lápiz y papel, porque vamos a un tema muy importante, muy interesante. Vamos a hablar y vamos a desglosar los días de la creación, porque hay muchos aparentes errores y contradicciones en este tema. Y vamos a ver hasta qué día alcanzamos a llegar hoy. No sé todavía muy bien hasta qué día alcanzaremos a llegar hoy. Así que acompáñenme en una oración. ¿Qué le parece? Para que el Señor nos dé luz, nos ayude, nos enseñe. Y toma apuntes para tener cómo debatir, seguramente aquellos que le dicen que la Biblia está en un error. Hablemos con el Señor. Amado Señor, Dios soberano, Padre de gloria, te damos toda gloria, honra y alabanza solamente a ti. Eres el único digno de ser alabado, eres el único digno de ser glorificado, el único digno de ser exaltado. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser son tuyos, Señor, y te damos gracias por la misericordia que has tenido con nosotros en esta serie, que es bien difícil de dar, que es bien compleja, tanto como la de escatología, en la cual también muchos no estuvieron de acuerdo, pero Señor,
Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. No puedo hacer algo diferente que predicar lo que la Biblia enseña, Señor. Así que ayúdame a hacer lo más bíblico posible. Ayúdame a no usar la ciencia como una hermenéutica para justificar lo que yo creo, sino a ver lo que tu palabra enseña en primer lugar como una realidad, como una verdad, y a partir de eso poder interpretar los fenómenos que vemos en nuestra cotidianidad y en nuestro mundo actual. Te lo pido con todo el corazón. Abre los corazones y las mentes de todos aquellos que nos escuchen, que vean esta prédica, que aprendan, que sean bendecidos, Señor. Por favor, te lo pido con todo el corazón. Te clamo por ellos. Claro que si uno quiere sacar argumentos en contra de todo lo que yo he predicado aquí en todas las prédicas y en esta misma, claro que se puede. Obviamente que se puede. Si no se pudiera, pues esto ya sería una verdad que todo el mundo creería. Claro que se puede. Pero aquí hay algo más importante que solamente los meros datos o el mero estudio científico. Aquí vamos, Señor, a la verdad de tu palabra, a cómo argumentarlo desde tu palabra, a cómo entender tu palabra, que para nosotros es lo más importante. Por eso te doy muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos queridos. Muy bien, mis amados hermanos. Comenzamos entonces a analizar los días de la creación. Ya vimos anteriormente que el Señor nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que habíamos nosotros visto hasta este momento. Ahora sigamos viendo algunas otras cosas. Y comencemos analizando Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1 y verso 2. El enlace que aparece filológicamente entre Génesis capítulo 1 y versículo 1 y Génesis capítulo 1 y versículo 2 nos impide pensar que hay millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2, lo que ya daña completamente la teoría de la brecha. Filiológicamente es imposible pensar ese y que vemos tan sencillo aquí. En el hebreo original es un enlace de tiempo y espacio que nos dicen básicamente que está hablando del mismo momento y del mismo lugar. Por eso es imposible poner millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2. Ahora miremos otras formas de traducción de este versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esta Nueva Traducción Viviente es más específica, ya no tiene el i, pero la forma en la que está traducido nos da a entender que conecta directamente con el versículo 1, porque simplemente sigue la idea: la tierra no tenía forma. Y todo esto lo digo porque hay mucha gente, sé, que apoya la teoría de la brecha, porque sobre todo nuestro amado hermano Armando Alducin la ha predicado durante muchos años, como ya lo dije en otro video. Sin embargo, pues sin darle el crédito realmente a quienes la inventaron, ¿no? Porque eso fue inventado, eso durante toda la historia de la iglesia cristiana no lo creía nadie hasta que se lo inventaron en el siglo XIX, después de la Ilustración y de todas esas cosas. Entonces, no hay posibilidad. Filiológicamente hablando, no hay una división entre el versículo 1 y el versículo 2. Y lo seguimos viendo en otras traducciones, no solamente en esas. La Biblia de las Américas dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Sobre la superficie de las aguas. Ahora, ¿todo esto cuándo está pasando? Todo esto está pasando en el día 1. Simplemente en el día 1. No es que han pasado muchos años. No es que han pasado cientos o miles de años. Porque a veces al leer el texto así pareciera como si fuera una realidad continua durante mucho tiempo. No, simplemente creó toda la materia y todo el universo. Y en ese mismo día está el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿De cuáles aguas? De las aguas de la tierra. Lo primero que fue creado en sí mismo, pues Dios creó toda la materia, pero la primera sustancia creada con la creación de la materia fue el agua. No porque haya habido un diluvio de Satanás, como los de la teoría de la brecha predican. Yo no veo en la Biblia ningún diluvio de Satanás, perdóneme.
El hecho de meter un diluvio de Satanás, que fue inundada la tierra porque Satanás fue expulsado del cielo por querer apoderarse del trono de Dios, eso es una interpretación eisegética. ¿Qué quiero decir cuando digo eisegética? Añaden al texto su idea. Añaden Isaías 14, Ezequiel, y le añaden sus propias ideas al texto. Y no extraen del texto lo que el texto quiere decir. El texto nunca, la Biblia nunca, en ninguna parte nos habla de un diluvio causado por Satanás. Y eso nos daría como resultado dos diluvios, y como ya hablamos la vez pasada, anteriormente, dos diluvios en la tierra no tiene sentido. Además, como hablamos también, la palabra creó, ya vemos que el versículo 1 y el versículo 2 no tienen división. En el versículo 1 dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Esa palabra nos habla de crear de la nada, ex nihilo, de la nada. Aquí ha sido todo creado de la nada. Y lo primero que crea es el agua, y ya nos hace entrever la importancia del agua en un planeta con vida. Si algo buscan los científicos cuando están investigando los planetas, los exoplanetas, sobre todo porque los planetas aquí del sistema, a excepción de algunas lunas que existen alrededor de los planetas más grandes, los demás planetas, ya sabemos, no tienen agua. Pero lo primero que uno busca, o un científico busca para saber si hay agua, o más bien si hay vida en otro planeta, es que haya agua. Si hay agua, es muy probable que haya vida. Del agua surge la vida. Lo primero que el Señor crea al crear toda esta masa inerte es una masa inerte con agua, porque quería formar vida. Toda vida surge del agua. Los seres humanos somos 70% agua, el planeta es 70% agua. Y esto ya nos habla de una verdad científica, la importancia del agua para la vida. Toda vida surge del agua, y es básicamente lo mismo que la Biblia en Génesis nos está enseñando. Un libro tan antiguo, un libro que es considerado por muchos como un mito, pero nos está dando una verdad científica importantísima. Todo surgió del agua. Pero ya vamos a ir a profundizar un poco más en todo eso. La versión Dios habla hoy la incluí porque me encanta cómo es traducido este versículo en particular. Dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. ¿Por qué me encanta? Porque es más exacto al hebreo. Cuando dice la tierra no tenía entonces ninguna forma, eso nos bota a la basura esa teoría del mundo preadámico que dice que porque la palabra habla ahí del tohu y el bohu, estaba desordenada y vacía, tohu y bohu, entonces Dios no crea nada en desorden, dice Isaías. Entonces Dios, ¿cómo va a crear la tierra en desorden? Pero es que ese tohu en el contexto del Génesis, ese desorden y vacío, no es una traducción tan exacta como este. Simplemente está diciendo la tierra no tenía forma. Ahí dése cuenta que en esta traducción no utiliza que estaba desordenada, más bien que no tenía forma, que la había creado y iba a comenzar a crear, porque es que no ha terminado de crear. Dios apenas está dando el primer paso en la creación, y al dar ese primer paso en la creación, hace la tierra, todos los elementos de la tabla periódica, absolutamente todos los elementos que componen la vida, que se necesitan para la vida, y sobre todo el agua, y todo el universo entero lo crea el Señor para crear vida. Para al fin y al cabo traer vida a este planeta. Pero no es que lo haya creado en desorden. Solamente va en el proceso. No ha terminado de crear. Por eso en ningún lado este versículo 2 contradice a Isaías, que dice que el Señor no crea nada en tohu, en desorden. No lo contradice. No lo contradice. Es mejor esta traducción por eso. La tierra simplemente no tenía ninguna forma. No es tanto que estuviera desordenada o que Dios la haya creado desordenada. Es que estaba dándole forma. Está terminando de crear. Y todo era cubierto por un mar profundo de oscuridad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí están las aguas. El Espíritu de Dios se movía. Ahora, miremos algunos detalles del texto. Primero, el proceso de la creación llevó en sí solo un día. Usted me dice, ¿cómo así? ¿Que no fue que Dios creó al mundo en 6 días? Bueno, sí, Dios creó al mundo en 6 días. Pero el primer día creó todo lo que necesitaba
para comenzar a reorganizar todo lo demás, o más bien para formar todo lo demás. Ya toda la materia estaba hecha, todo el espacio estaba hecho, ya había tiempo y espacio. Lo vimos desde las primeras clases. Aquí ya el Señor tiene absolutamente todo para comenzar a darle forma a lo que va a ser la tierra, que incluso veremos más adelante no es exactamente igual a la que tenemos hoy en día, pero sí en gran medida parecida a lo que tenemos hoy en día. Entonces, a la final, el Señor desde el primer día ya había hecho absolutamente toda la materia necesaria, todas las sustancias necesarias, todo lo que se necesitaba para comenzar a formar, ya estaba ahí. Ya no era más sino comenzar a poner cada cosa en su lugar y se acabó. Y lo que hace precisamente eso, o lo que hace es eso en el resto de los versículos. Ahora sigamos mirando algunas cosas. Segundo, es un proceso de organización que le llevó 6 días. Ya la materia estaba hecha, todo lo que necesitaba estaba hecho, ahora va a necesitar organizarlo, en cierto sentido, en 6 días. Recuerden que Éxodo 20:11 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en él hay. Y reposó el séptimo día. ¿Se da cuenta que son días de 24 horas? No son días eras. Esta interpretación es del mismo Dios. Recuerden que la Biblia se interpreta con la Biblia. Ese es un principio hermenéutico básico. Yo no puedo interpretar la Biblia con la ciencia. Yo interpreto la Biblia con la misma Biblia. Y la misma Biblia dice que Dios creó a la tierra en 6 días en el libro de Éxodo. Y que el séptimo día descansó. Obviamente aquí está hablando de días de 24 horas. Y eso también lo expliqué en la clase anterior. Es una interpretación de Dios mismo. Dios interpretó el texto así. ¿Quiénes somos nosotros para interpretar el texto de Génesis como días era? Si Dios lo interpretó como días de 24 horas, Dios hizo esa interpretación. Porque eso que le está diciendo el Señor a Moisés en Éxodo 20 es sobre la ley, es Dios hablando. ¿Me entienden? Eso ya lo habíamos visto un poquito por encima. Ahora bien, no se me desconcentre. Tohu wa bohu. Tohu, de hecho, no es una palabra necesariamente con implicaciones negativas. Y esto para todos aquellos que están a favor de la teoría de la brecha, si sigo desmintiendo la teoría de la brecha, ¿qué hacemos? Me parece que es un error creer en esa teoría. No creo que sea pues una herejía o que alguien sea hereje porque cree en la teoría de la brecha. No creo que eso tenga que ver con la salvación. Pero sí me parece que es un error de interpretación. Porque la palabra tohu en sí misma no es una palabra con connotaciones negativas. No está hablando de un desorden de una manera mala. ¿Sí? Como a veces se usa, porque a veces la misma palabra como tohu se usa así, Dios no crea nada en tohu, Dios no crea nada en desorden, pero en otras oportunidades se usa de una manera positiva, como en esta oportunidad. No está hablando de que Dios creó la tierra en desorden, simplemente que Dios creó la materia y ahora la va a comenzar a organizar. Ahora, tohu wa bohu, ese wa es el mismo que aparece y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, wa tohu wa bohu. Así es como dice en el hebreo. Ese wa es el enlace que les digo, que es imposible creer que el versículo 1 y el versículo 2 sean absolutamente diferentes o que haya miles de años entre ellos. Verso 4, y dice, se movía, el Espíritu de Dios se movía, del hebreo rakhav. Y ese rakhav significa empollar, revolotear, moverse. Implica la acción de un ave cuando cubre y calienta los huevos de sus futuros polluelos. Y esto es muy interesante, mi hermano querido, desde el hebreo. Y el Espíritu de Dios y anótelo ahí, rakhav. Digo que se me movió esto. Se me movía sobre la faz de mi chaqueta. Revoloteaba. Algunos han tomado esto para interpretarlo mal, ¿no? Hay quienes lo interpretan como que Dios danzaba sobre la tierra desde antes y entonces lo justifican y justifican ciertas posturas teológicas al respecto, que es evidentemente un error.
Pero es más que eso. Sí, ese Rakhaf se usaba para referirse a las aves y no quiere decir que Dios literalmente tenga alas. No quiere decir que Dios literalmente sea un ave o algo así. Lo que quiere decir es que Él está listo para para traer a la existencia a este mundo con vida. Esa palabra es la que se usaba cuando se refería a un ave que estaba empollando, que estaba dándole su calor al huevito para formarlo. Así como el Señor ha traído su calor, su protección para traernos a vida. Nos cubre con sus alas, bajo sus alas, como dice la Escritura. Ahora, aunque el libro o el capítulo 1 de Génesis definitivamente es algo real, no es en ningún sentido una metáfora. Entendemos también que el libro de Génesis nos está dando verdades completas. Verdades que aplican en muchos sentidos. Por ejemplo, la vida no viene sino de la vida. La vida solo surge de la vida. Nada inerte puede sacar vida en sí mismo. Antes se creía que si usted ponía un montón de basura y un montón de trapos por ahí durante mucho tiempo, salían hormiguitas y salían cucarachas y ratones, creaban vida. Después se descubrió que eso es imposible, que los animalitos llegan ahí buscando la basura, pero no porque surgen de la basura. La vida solo surge de la vida. Nosotros surgimos de un ser vivo, que es nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es la vida. No es que Dios tenga vida o Dios haya llegado a la vida, sino que la vida es Él. Todo lo que está vivo porque Él le dio vida. No hay vida sin Dios. Él es la vida. ¿Me entienden? Y aquí hay algo bien interesante, mis hermanos queridos. Espiritualmente yo no puedo venir a la vida si no es porque Dios me da vida. No se trata de una decisión mía. No se trata de que yo decido creer en Jesús. Si yo decidí creer en Jesús es porque el Señor me dio vida. Nací de nuevo. Me cubrió como cubrió la tierra. Mientras Él revoloteaba sobre la faz de las aguas, profundas aguas. Así fui yo, rodeado por su Espíritu. En algún sentido, y lo pongo entre comillas para que no me malinterprete, nos empolló. Nos dio de su calor, nos guardó hasta traernos a la vida, hasta que pudiéramos entenderlo a Él y entender sus verdades. Era imposible para nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llegar a la vida espiritual si no fuera porque el Espíritu de Dios revoloteó sobre nosotros, nos guardó y nos dio su calor y nos trajo a la vida. Era imposible para el planeta llegar a la vida si no fue porque Dios lo guardó para traerlo a vida. Esa es una verdad que ha permanecido siempre, que sigue permaneciendo. Cada vez que usted y yo podemos creer en Cristo y venir a la vida y nacer de nuevo, es por una obra maravillosa que Él mismo ha hecho. Ahora bien, mis hermanos queridos, sigamos examinando el texto. Deuteronomio, capítulo 32, verso 11. Y ahí es donde se utiliza exactamente el mismo término hebreo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así es el Señor. Y mire que Deuteronomio 32, 11 ya nos está hablando de cómo es el Señor, como el águila. Y así como el Señor hizo con la tierra, el Señor hace con su pueblo. Así como el Señor hizo con la creación en el momento en que estaba creando, así mismo el Señor hace con todos nosotros. Es comparable con el Espíritu de Dios, incluso cuando viene sobre María. Esa palabra se aplica a ese mismo momento, cuando Él viene sobre María, le permite o engendra a Jesucristo en María. Y también es comparable al Espíritu de Dios viniendo sobre nosotros y trayéndonos a vida. Ahora sigamos en Génesis.
Génesis 1:3. Entonces Dios dijo. Tengan en cuenta este detalle, creo que también lo traté en la prédica pasada. Todo lo que el Señor formó, lo formó con su palabra. Dios dijo Dios, y Dios dijo, y se hizo. Él no necesita ponerse a hacer algo de otra manera. Él lo dice, lo pronuncia, se hace. Y eso no tiene que ver con que las palabras tengan poder. Eso es una mala interpretación de algunos textos en el libro de los Proverbios y en otros libros. Las palabras no tienen el poder más allá de lo que nosotros mismos hacemos. Es decir, no porque yo diga soy muy inteligente, voy a ser muy inteligente. No, necesito estudiar, formarme, capacitarme, concentrarme. No importa cuántas veces diga soy inteligente, no me voy a volver inteligente. Es que las palabras tienen poder y eso. No. Podríamos hablar de cierta programación neurolingüística en el proceso. Pero la palabra no tiene más poder que el que nosotros mismos podemos impregnarle al hacer algo después de decirlo. La única palabra que tiene poder creador es la de Dios. No más. No son sus palabras las que crean realidades. Esa es una de las grandes mentiras de estos ministerios de la prosperidad. Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin y sus imitadores latinoamericanos, Cash Luna, Guillermo Maldonado y los demás amiguitos de ellos. No hay poder creativo en las palabras de los hombres, solamente en la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que se hizo el universo. Y algunos sacarán el texto y dirán, pero la Biblia dice, por la fe entendemos que por su palabra creó el universo. Claro, nosotros entendemos por fe. No es que Dios haya tenido fe y entonces por la fe de Dios se creó el universo. ¿Dios en quién va a tener fe Dios? ¿En dónde deposita la fe Dios? Dios no tiene fe. La fe la tenemos nosotros, en Dios. Y nosotros creemos por fe que Dios creó el universo. Es una interpretación mala de ese texto. Entonces dijo Dios. Y aquí vemos algo muy interesante también. El Espíritu más la palabra da vida. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas y dijo Dios. Vemos dos elementos que se repiten una y otra vez en las Escrituras y que nos ayudan a entender cómo una persona nace al mismo tiempo o de la misma forma más bien en la que la tierra completa nació. Cómo nació la tierra entera. Cómo nació nuestro planeta cuando dijo Dios. Dijo Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra. ¿Cómo es posible que alguien llegue a vida espiritual? Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, como lo acabo de explicar, pero también cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, esto nos trae vida espiritual. Para que haya vida espiritual se necesitan esas dos condiciones, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Si falta una de esas condiciones, no hay vida. La vida en la tierra fue posible porque estaba el Espíritu y la palabra. La vida en nosotros es posible porque está el Espíritu y la palabra. Usted no puede decir, no, es que yo me volví cristiano aunque nunca he escuchado la Biblia ni leído nada sobre ella. Entonces usted no es cristiano, usted tiene unas emociones solamente. La palabra es la que usa el Espíritu Santo para traernos a vida. Tampoco hay cristianos que yo solamente leo la Biblia y no me interesa el Espíritu Santo. Hay mucha gente que lee la Biblia. Hay gente que la conoce mejor que usted y yo. Carl Sagan mismo afirmó haber leído toda la Biblia, uno de los científicos más importantes de la historia. Y él dijo que le había sorprendido y que era inquietante y que era hermosa y que era profunda. Y sin embargo afirmó, pero necesito evidencia. ¿Cuál es el problema? Que no es suficiente el conocimiento, se necesita el Espíritu. El Espíritu es el que nos hace entender que eso es verdad. La palabra es necesaria para que la obra del Espíritu se haga. Y el Espíritu es necesario para que la palabra cobre vida. Es como un tren y la carrilera. ¿Para qué sirve la carrilera sin el tren? Para nada. ¿Para qué sirve el tren sin carriles? Tampoco sirve para nada. Las dos cosas van juntas. El Espíritu y la palabra van juntos. Desde el Génesis. Desde Génesis 1:3. Entonces, lo único que puede crear con la palabra, el único que puede crear con la palabra es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y la vida solo proviene de la vida. Son las dos grandes conclusiones de este pasaje. Ahora bien, en cuanto a los días de la creación en Génesis 1, encontramos 6 días. 6 días en los que Dios va a crear todo lo existente.
Y hay algo bien interesante en este asunto de los 6 días. Los 3 primeros días que vemos acá, el Señor crea los espacios. En el primer día creó los cielos y la tierra, el espacio, espacios, ¿sí? En el segundo día creó la atmósfera de la tierra. En el tercer día creó la tierra seca y la separó del mar. Entonces, en los 3 primeros días, Dios está creando los espacios. Y en los 3 días siguientes, Él crea quienes habitan esos espacios. Entonces, en el día 1 creó los cielos y la tierra. Y en el día 4 hay una correlación entre el día 1 y el día 4. En el día 4 crea el sol, la luna, las estrellas. Y ya sé, van a comenzar a salir muchas dudas al respecto de esto. Poco a poco vamos a irlas solucionando, tranquilo, no se preocupe. Lo que quiero que entiendan es que el día 1 se relaciona con el día 4, el día 2 se relaciona con el día 5 y el día 3 se relaciona con el día 6. En el día 2, que crea la atmósfera y que crea el cielo con las nubes y las aguas que están sobre la extensión y las aguas debajo de la extensión, en ese momento Él va a crear los animales que habitan ese espacio. Y en el día 3, cuando crea la tierra seca, va a crear al hombre y a los animales que habitan la tierra seca. ¿Entienden? Y esto es algo que hace del libro de Génesis un libro único. Ningún otro libro que nos hable sobre la creación del mundo tiene semejante orden tan bonito, tan bien pensado, tan estructurado. Es un orden que si usted lee la Biblia de corrido, lee el capítulo 1 del libro de Génesis, simplemente como que ni lo percibe, como que ni se dio cuenta. Pero realmente estaba pensado así. 1, 2 y 3 creó los espacios, 4, 5 y 6 creó quienes habitan esos espacios. Día 1 se relaciona con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. ¿Entendieron? Espero que sí. Espero que sí. Ahora miremos a profundidad esto. Día 1. ¿Sí? Seguimos en el día 1. Creó Dios los cielos y la tierra. No ha terminado el día 1. En el versículo 3 sigue en el día 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y algunos dicen, ¿cómo Dios creó en el día 1 la luz si no había sol? ¿Qué acaso la luz no es el sol? ¿No la produce el sol? ¿No debió haber creado Dios primero el sol y después sí dijo, sea la luz? Porque identificamos la luz con el sol. Pero, mis amados y queridos hermanos, no necesariamente. La luz y el sol no necesariamente son lo mismo. De hecho, Apocalipsis nos demuestra que habrá luz sin sol. Apocalipsis 21-23, mire lo que dice. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Está diciendo que en esa ciudad celestial, todo esto es, ustedes saben que yo creo que el Apocalipsis es en gran manera tipológico, a diferencia del Génesis, y eso es bastante curioso, ¿no? Creo que el Apocalipsis es tipológico porque incluso toma varios tipos y sombras de Génesis. Por eso creo que Génesis no puede ser tipológico, sino que Génesis realmente nos está hablando una historia, nos está contando la historia como fue, mientras Apocalipsis está usando la tipología para contarnos una nueva historia, que está relacionada con la primera y que usa tipos de la primera. Entendiendo que no puedo usar una tipología para crear otra tipología, no. Yo no puedo decir que el escritor, es decir, Juan, veía el Génesis como tipos, sombras y alegorías. No, porque entonces nadie entendería su alegoría. Si el Génesis fuera una alegoría, sería una alegoría de otra alegoría. Y esto ya sería inentendible. Así que Juan está escribiendo entendiendo el Génesis como algo real. Y en esa correlación que encontramos no solamente en Apocalipsis, sino también en el Evangelio según San Juan, recuerde que Juan escribió ambos textos, y en ambos textos hace lo mismo, utiliza el Génesis como algo real y luego lo usa para explicar una verdad tipológica. En Apocalipsis está hablando de esa Nueva Jerusalén. Si usted no ha visto mi video sobre qué es la Nueva Jerusalén, lo invito a que lo vea aquí mismo. Es ese pueblo de Dios, ese pueblo llamado, que ahora no necesita la luz del sol porque el Señor es su luz. El Señor es nuestra luz. Él nos ilumina en el camino. Él nos muestra el camino a seguir. Entonces,
No necesariamente el sol y la luz son lo mismo. Claro, el sol es un emisor de luz, no es el único emisor de luz, y aún así la luz existe aun cuando no existiera el sol ni las estrellas. La luz, la energía lumínica no es solamente lo que nos permite ver. El espectro lumínico es tan amplio, tan grande, que hay una gran cantidad de espectro que nosotros no vemos. Hay mucha luz que es imposible que usted y yo veamos y que se necesitan aparatos especiales, y de esto saben mucho los científicos, para ver ese espectro de luz. Claro, podrían decirme que incluso todos esos espectros de luz los transmite también el sol. Pero lo que no pueden decirme es que su existencia depende del sol. La existencia de la luz es aparte de la existencia del sol. Y aquí tengo que decir claramente, no estoy de acuerdo con los hermanos que creen, aunque respeto eso, siguen siendo hermanos, ojo, pero no estoy de acuerdo con los hermanos que creen que aquí el Señor está hablando de que separó el bien del mal. Y que cuando habla de la luz está hablando simbólicamente de la luz, de la bondad, de la luz, porque Él es la luz. Sí, Él es la luz, claro. La luz es una manera de hablarnos tipológicamente de Dios. Pero aquí no está hablando de eso, aquí literalmente está hablando de la luz. Está hablando de la creación, de la luz. Y de cómo cuando aparece la luz, las tinieblas huyen. El universo necesitaba energía, necesitaba luz para existir. Y Dios creó esa energía, creó esa luz, incluso antes de crear al sol y a las estrellas. Y esto no es anticientífico. Esto no tiene nada que ver con algo anticientífico, al contrario. Un artículo en la revista Physical Review Letter, que se llama New Horizons. En ese artículo nos habla del fondo óptico cósmico. Hay un fondo óptico cósmico y un fondo óptico cósmico difuso, ¿sí? ¿Y qué es eso? O sea, es la luz presente en el universo. Resulta, y esto fue del 2021, si no estoy mal este artículo, que cuando los científicos comenzaron a mirar, se dieron cuenta que el universo tiene una luz propia. Y bueno, pensaron posiblemente esa luz es un residuo del Big Bang. Pues es lo lógico, ¿no? Esa luz no proviene necesariamente de las estrellas, ni del sol. Pero en el 2021 hicieron este estudio y se dieron cuenta que había un fondo óptico cósmico difuso, es decir, una luz mucho más grande de lo que ellos calcularon. El doble. El doble. De hecho, con este telescopio espacial que capta otras frecuencias de luz diferentes a las que captaba el Hubble, y eso es lo que hace este telescopio espacial tan especial o diferente a lo que era el Hubble, se han dado cuenta que pueden ver mucho más lejos de lo que creían. Es como una cámara hacia el pasado. Están viendo la luz que hasta ahora está llegando, pero es mucha más la luz que está llegando a la que ellos pensaban. Es como si no importa a dónde vayan en el universo, hay una luz ahí estática. Entonces ellos han buscado respuestas a esa luz. ¿De dónde proviene esa luz? ¿Cuál es el origen de esa luz? ¿Es el Big Bang? ¿Por qué quedó ahí? Y algunos hablan de la energía oscura o de la materia oscura y dan diferentes teorías. La verdad es que nadie sabe. Lo que saben es que hay una luz inherente al universo e independiente de las estrellas y del sol. Así que por eso no hay contradicción en el texto. No hay contradicción en que diga que Dios creó primero la luz y luego el sol. Si apagáramos las estrellas, dice ese artículo, no lo digo yo, vaya a buscar el artículo, ahí les dejo el nombre, New Horizons. Si apagáramos todas las estrellas, aún habría luz. Y ahí dejo, si quieren, aumenten, esa es la bibliografía. Ahora me toca poner bibliografía porque si no creen que yo me estoy inventando las cosas. Ahí está la bibliografía. De donde puede usted leer ese artículo, muy interesante, muy bueno el artículo. Si apaga usted todas las estrellas y apaga el sol, aún así hay luz. Asombroso, ¿no? Increíble. Lo increíble es que la Biblia ya lo decía. Por eso la Biblia nos dice que Dios primero creó la luz y luego el sol.
que no necesitó al sol ni a las estrellas para crear la luz, ya la luz estaba. Y esto me recuerda y me lleva a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y quiero leer, voy a leerlo, literalmente para no equivocarme en ninguna de las palabras. No lo tenía aquí en el bosquejo, pero me parece importante leerlo porque ahí vamos a ver la correlación que Juan tiene siempre con el libro de Génesis. Y estoy hablando del mismo escritor del libro de Apocalipsis. Así que esto nos hace ver la correlación enorme que hay en toda la Biblia. Miren lo que dice, haciendo una alusión precisamente a la creación de todo lo existente. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba con el principio junto a Dios. Luego dice, todas las cosas por medio de él, ¿de quién? De Cristo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Toda la creación es consecuencia de Cristo. Cristo fue la causa de la creación. Eso ya lo vimos. Verso 4. En él estaba la vida. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Primer elemento para que haya vida, agua. Segundo elemento para que haya vida, energía. No hay vida sin luz. No hay vida sin energía. Se necesita la luz para que haya vida. Se puede tener un planeta lleno de agua, pero con muy poca luz. Sin luz, absolutamente oscuro, no va a haber vida. Necesita la luz para que haya vida. Hay muchas cosas alrededor de este tema que nos causan curiosidad y que decimos, Señor, ¿cómo fueron realmente? Y seguramente jamás lo sabremos. Jamás conoceremos realmente cómo fue todo hasta que algún día lleguemos a su presencia y le preguntemos con detalle. Pero es hermoso entender que el Señor ha tenido su mano en todo el proceso de la creación. Que los discípulos lo entendieron así y lo creyeron así. Si no, no hubiera Juan escrito el capítulo 1 del Evangelio según San Juan en esa correlación exacta con el Génesis y no hubiera escrito Apocalipsis en esa correlación con el Génesis. Si ellos lo creían así, ¿por qué yo voy a creer diferente? Si yo quiero ser discípulo de Cristo, como ellos fueron discípulos de Cristo. Entonces no hay ninguna contradicción bíblica en el hecho de que Dios creara primero la luz y luego el sol. Luego dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena. Es lo primero que Dios dice que es bueno. La luz es buena. Después no va a volver a decir que nada es bueno hasta el tercer día. En este momento Dios ve que la luz es buena y separó, primera separación, la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana de un día. Y entonces acá me dirán, casi hay un error. Hermano, ¿cómo va a existir el día y la noche en la tierra? ¿Cómo? Si no existe el sol. En primer lugar, ya decimos que ya dijimos y argumentamos que para que exista la luz no se necesita que exista el sol. Número 1. Segundo, argumentamos con Apocalipsis que para que exista el día no se necesita, y la noche no se necesita ni el sol ni la luna, porque el Señor es la luz. Y lo vimos en Juan como Él es la luz para los hombres. Él es la luz del mundo. Para que haya un día, no se necesitaba el sol, mi hermano querido. Para que haya un día, se necesitaba la rotación de la tierra, no el sol. Y en medio de esa rotación, Dios estimó que hubiese un momento de luz y un momento de oscuridad. Separó ese momento de luz al momento de la oscuridad. Comenzó a medir el tiempo dentro de la tierra conforme a la rotación de la tierra.
La medición del día depende de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, no de la traslación alrededor del Sol. No, el día depende del movimiento de la Tierra y con esa luz que él había creado, que puede ser él mismo, yo creo que esa luz provenía de él mismo, proviene y aún está en el universo y proviene de él mismo, porque eso es lo que me dice Juan, él es la luz de los hombres. Con su propia presencia, magnificente en algún momento, grande y esplendorosa, la tierra entendía que era de día. Y cuando su luz disminuía sin desaparecer por completo, nunca entendía que era de noche. Separó el tiempo. Está midiendo un día. Y si está midiendo un día literalmente, y si está diciéndonos cómo aparecieron los días de 24 horas, y si está explicándonos cómo esos días de 24 horas dependen de la rotación de la Tierra, entonces ¿por qué pensamos que esos son días era? No, es que no. Hermenéuticamente se cae completamente esa aseveración de que estos son días era. No pueden ser días era. Son días de 24 horas. Así de sencillo. No es otra cosa. Ahora aquí yo puedo encontrar otro símil con la realidad histórica de nuestro planeta. El Señor se manifestó en el día en el que creó al hombre, a la tierra, a los animales, de una manera maravillosa y hermosa. Esa era la luz, era el día. Pero luego el hombre pecó y cayó la noche. Seguimos viendo algo de su luz. Esa luz que se manifestaba en medio de los profetas, pero eran solamente destellos de luz. Sin embargo, luego vino Cristo y el día alumbró de nuevo y este mundo vio una luz que nunca antes había visto. Pero murió y ascendió a los cielos y nos dejó a nosotros como lumbreras de este mundo. Esa luz que Él tiene, ahora la tenemos nosotros y la compartimos en medio de la oscuridad de un mundo en tinieblas hasta que Él vuelva y un nuevo día empiece. ¿Me entiende? Usted y yo cumplimos la función de estrellas en este mundo. ¿Qué alumbra en la noche? Millones de estrellas y una luna refulgente en el cielo. Quienes han vivido en el campo saben lo importante que son la luna y las estrellas, porque realmente alumbran. En nuestras ciudades uno casi ni ve estrellas, porque la luz de la ciudad opaca las estrellas tristemente. Pero cuando usted va al campo, cuando usted levanta su mirada y ve esa cantidad enorme de estrellas y la luna, usted todavía puede ver. Si es un día nublado que tapa las estrellas y la luna, es terrible. Recuerdo alguna vez estando en Cuitiba, Boyacá, que tuve que salir de noche porque estaba enfermo del estómago y era un día sin luna, o una noche más bien sin luna. Estaba cubierta por una gran cantidad de nubes, no podía ver absolutamente nada, pero nada es nada, absoluta tiniebla. Pisé donde no tenía que pisar en esa finca, con eso les digo todo, porque no veía nada. Así es el mundo cuando la iglesia no cumple su función. Es un mundo ciego que pisa donde no debe pisar. Pero el Señor nos ha dado la misión de ser luz en medio de las tinieblas. Nadie esconde la luz debajo del almud. La luz, la lámpara se pone sobre la mesa para que alumbre. Y las tinieblas no pueden contra la luz, se esconden, porque la luz se expande. La luz recorre y sigue recorriendo. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando vemos el cielo estrellado? Estamos viendo una luz que salió hace mucho tiempo y hasta ahora llega a nosotros. Hasta ahora la estamos viendo. Porque la luz no se detiene. Así somos nosotros, debemos ser nosotros. Así fue Cristo en este mundo, una luz que no se detiene.
El que todavía aún en medio de las tinieblas que está viviendo este mundo es el Señor Jesucristo, el que alumbra y nos permite ver la realidad de un mundo caído y pecador. Ahora usted y yo, hermano querido, somos esas lumbreras. Si me quiere forzar un poco la tipología, la fuerzo un poquito para que me entienda. No porque así lo diga la Biblia, sino porque realmente puede entenderse de esa manera. Es como si Jesús siguiera aquí presente, como la luna está presente en una noche estrellada. Pero algún día vendrá como el sol, porque el sol es tipo y sombra de Cristo. El sol existe solo para que tengamos una imaginación de un poquito de lo que es la luz de Dios. Dios como luz, como poder, como fuerza, como calor. Eso es lo que nos habla el Señor. Y aún en la noche más oscura de este mundo, en medio del pecado reinando en cada esquina de este planeta, Cristo sigue ahí, porque Él ya es rey. Él ya trajo su reino, no definitivamente, no de facto, pero Él ya es rey. Él está reinando, siempre ha reinado y sigue reinando. Y ahora nosotros somos sus representantes en la tierra. Como las estrellas en la noche alumbramos este mundo oscuro. Intentamos traer un poco de luz, traer un poco del reino de los cielos a la tierra. Cuando Dios crea el Edén, cuando Dios crea el planeta, el cielo y la tierra estaban unidos completamente. No es que Dios creó acá el reino de los cielos y acá la tierra y cada uno por su lado. No, cuando Él crea el reino de los cielos y crea la tierra, están unidas. Eso es lo que vemos en el Edén. Adán caminaba y hablaba con Dios. Ángeles hay ahí en el Edén. Estaba el cielo y la tierra unidos como una sola cosa. Pero el pecado del hombre separó al cielo y la tierra. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesucristo? A comenzar el proceso de volver a unificar el cielo y la tierra. La cruz de Cristo, Cristo colgado en la cruz, entre el cielo y la tierra, uniendo el cielo y la tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué la menorá tipifica a la iglesia? Porque es luz. Luz. La iglesia es luz. El pueblo de Dios es luz en medio de las tinieblas. Así como la menorá podía ser trasladada de un lugar a otro para alumbrar en los lugares más oscuros que se necesitara, así la iglesia se tiene que mover de un lugar a otro para alumbrar con la luz de Cristo a todos aquellos que lo necesitan. Y así vamos expandiendo el reino, expandiendo el reino, expandiendo el reino, hasta que su unión definitiva sea cuando Él vuelva y ya no se necesite el sol y ya no se necesite la luna, porque su luz alumbrará a toda la creación. Perdóneme, me inspiro en esto, pero es que de nada serviría simplemente ver esto como datos si no soy capaz de analizar el significado para nuestra vida y la aplicación de todo esto para nuestra cotidianidad. Ahora, la luz y las tinieblas se separan porque son contrarios. Pero hay que entender algo. La oscuridad no existe. Pero ¿cómo no existe si Dios la separó? Pero nunca la creó. ¿La oscuridad qué es? ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Un científico puede estudiar la luz, ¿cierto? A qué velocidad se mueve, cuánto ha recorrido, etc. Puede hacer un estudio de la luz. Pero no puede estudiar la oscuridad porque la oscuridad ¿qué es? Nada. Ausencia de luz, eso es todo lo que es oscuridad, ausencia de luz. Dios no crea la oscuridad. La oscuridad no es más que donde no hay luz. Él separa la luz de las tinieblas porque al aparecer la luz, pues las tinieblas huyen. Las tinieblas no pueden sobreponerse a la luz. No hay nada que pueda hacer las tinieblas. O sea, no es que estén peleando por un espacio. No, simplemente cuando llega la luz, ¡tum!, se alumbra y ya, puedo ver. Se van las tinieblas. Ya no hay tinieblas. Porque las tinieblas no son nada. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia debe ser luz
en medio de las tinieblas de un mundo caído, pecaminoso y perdido. Damos gloria a Dios por eso. Algunos interpretan eso como la separación entre el bien y el mal, sin embargo eso no me parece correcto. No hay realmente algo que nos pueda decir que esa separación entre la luz y las tinieblas es la separación entre el bien y el mal o que es la caída de Satanás. No podemos verlo ahí. Es algo donde tendría que especular demasiado. Y a mí no me gusta especular con la Biblia, no me gusta ir más allá de lo que la Biblia me dice. Yo voy hasta donde la Biblia me dice. Y es que la Biblia misma me dice que no debo ir más allá de lo que está escrito. Y la Biblia aquí me está hablando simplemente de la luz. Puedo entender los tipos, puedo entender la tipología, puedo entender la aplicación. Pero tanto como decir que aquí está hablando de que cuando separó el bien y el mal, no. No. Es una exageración en la interpretación textual. Vamos terminando, mis hermanos. Y esto es lo que acabé de leer. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en este estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas en él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Segunda a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay un concepto bíblico que es muy mal entendido y que lo interpreta mal mucha gente. Hay personas que comienzan a leer un texto y dicen, Dios me reveló que este texto significa esto y lo otro. Dios no le está revelando nada. La palabra revelación, apocalipsis, ¿sí?, significa quitar el velo. Yo no veía porque tenía algo al frente. Cuando quito eso que tengo al frente, ya veo. Resulta que eso que teníamos que ver ya lo vieron los apóstoles y profetas. La revelación está cerrada. Dios no le está revelando a usted nada. ¿Qué está haciendo Dios? Le está iluminando. Iluminando. Y eso es de lo que habla Pablo aquí. Así como Él trajo luz a su creación, trae luz a nuestra vida por medio de Jesucristo y Él resplandece en nuestros corazones para darnos el conocimiento. Creer estas cosas es algo imposible sin el Espíritu de Dios que nos trae convicción de que esto es verdad. Es imposible. Si usted es un científico que está buscando simplemente los argumentos científicos, a ver si creo en el Génesis o no, compruébeme usted científicamente que el Génesis es verdad, está perdiendo su tiempo. Es algo que nosotros creemos por una convicción que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Es así como lo expone Pablo. No se trata de unos argumentos. Tenemos argumentos, claro que sí, pero no es por ellos por los que creemos. No son suficientes si hablamos de un método científico para creer por medio de ellos. No, el argumento va más allá. Es la luz que Cristo ha traído a nuestro corazón y a nuestra vida que nos permite entender eso. Entonces Pablo explica por qué el mundo fue creado de esa manera y encuentra el símil entre la creación y el nacer de nuevo. Ese símil que he venido explicando desde el principio. La creación y el nacer de nuevo están absolutamente correlacionados. Y ahí pasamos al día 2, pero creo que ya no alcanzo con el día 2. Yo pensé que iba a alcanzar a hacer hasta los 3 primeros días, pero parece que no. Termino con lo siguiente, mi hermano querido. En el día 1, Dios creó los cielos y la tierra, el universo, toda la materia necesaria para el resto de las cosas. En el día 1, Dios creó el ambiente necesario para la vida. Pero aún no había vida. El Espíritu de Dios estaba ahí, la palabra de Dios estaba ahí, y ambos iban a generar la vida. Hay personas que están en ese mismo proceso. Están escuchando la palabra, el Espíritu de Dios los está tocando, pero aún no son cristianos. Aún tienen sus dudas con respecto a la Biblia, a la Escritura, a todo esto. Y sin embargo, en ellos está ese sentir de voy a escuchar a este hermano a ver qué es lo que dice. Tal vez tenga razón, tal vez se equivoque, no lo sé. Y poco a poco la luz de Cristo ha venido alumbrándoles.
Poco a poco la luz de Cristo ha venido dándoles más visión. Poco a poco se han venido dando cuenta que este no es un libro común y corriente, que este no es un libro como todos los demás libros. No, este es un libro con una profundidad, unos metaniveles de interpretación literaria enormes. Poco a poco se están dando cuenta y están siendo iluminados. No están recibiendo una revelación, están recibiendo luz. Nosotros vivimos lo mismo en algún momento. Básicamente todos los que hoy predicamos la palabra o somos cristianos de corazón, también vivimos ese proceso. También escuchamos, nos acercamos, nos pareció curioso. Y Dios comenzó a hacer ese proceso de hacernos nacer de nuevo, hasta que permitió que naciéramos de nuevo y en ese momento aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Porque solo el que está vivo puede reconocer la verdad del Evangelio. Los muertos nada pueden hacer. Tal vez tú estás en ese proceso. Tal vez estás inquietado por todo esto. Te ha llamado la atención. Te ha hecho pensar, reflexionar sobre diferentes cosas. Hoy yo te digo con todo el corazón, tal vez sea hoy el día en que vas a nacer de nuevo. Tal vez sea hoy el día en que vas a tener luz plena. En que le vas a dar una oportunidad a la Biblia y te vas a dar cuenta que es más que un libro común y corriente. Ya lo has venido interpretando así, ya te has dado cuenta que es así. Ahora cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si de verdad naciste de nuevo, podrás decir con todo tu corazón, yo creo en ti, Señor Jesucristo. Creo en tu obra, creo en tu poder, creo en tu magnificencia, creo en lo que la palabra enseña. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te doy muchas gracias. Hoy alcanzamos a terminar el día 1. Tal vez adorné demasiado la prédica. Perdóname si así fue. Pero tú tienes un propósito con todas las cosas que haces. Habla a los corazones de mis hermanos y al mío. Danos luz de lo que tu palabra enseña. Ilumínanos, Señor, así como iluminaste este mundo desde el principio. No simplemente con la luz del sol. La luz del sol no es sino el tipo y la sombra de lo que es la verdadera luz. La luz que viene de ti. La luz que viene del sol de justicia. La luz que invade todo nuestro ser, nos hace ver, pensar, sentir y creer diferente. Esa luz que nos permite alumbrar nuestro camino, porque la misma Escritura lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. Vivir la vida no es fácil. A veces sentimos que estamos viviendo en un eterno o en una eterna oscuridad. Estamos en la noche eterna de nuestra vida y no vemos por dónde ir o hacia dónde. Esperamos que algo raro o extraño pase y que cambie para siempre toda nuestra vida. Hoy entendemos que el único que puede traer luz a nosotros eres tú. Por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Hazlo, Señor. Trae a vida a mis hermanos. Tráelos a vida. Ayúdalos a entender que esto es real. Que no necesitan comprender todo y cada uno de los detalles minuciosamente. Que la evidencia más grande de la verdad de la Escritura va a ser su propia vida transformada, cambiada, renovada. Que la evidencia más grande que va a comprobar que todo esto es cierto es porque ellos van a ser personas diferentes. Que van a demostrar amor, compasión, piedad, sabiduría, integridad. Señor, ayúdales en este proceso. Que te conozcan como nosotros algún día te conocimos. Que te amen, que te busquen, que busquen tu presencia. Que este mensaje sirva para que muchos vengan a tu luz. Te lo imploro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana con el día 2, donde hay muchos misterios. Lo que yo quería llegar, no alcancé a llegar al día 2, porque hay unas cosas, hermano, que a mí me hizo así, ¡pum!, impresionantes. Así que los espero la próxima semana. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hoy tenemos Noticielo con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y tenemos una bomba, hermano, pero bomba.
Hermano, pendiente con el noticiero del día de hoy. Recuerden que martes y viernes tenemos videos en nuestro canal principal Biblia Libre, martes, viernes y domingo, porque el domingo es el noticiero. Síganos por TikTok, por Facebook, fanpage Edgar Escobar, nuestro Facebook de Edgar Escobar, por todas nuestras redes sociales. Si quieren apoyarnos, también conocen. Yo no, ay, ya quiere hacerse rico. No, simplemente doy a conocer, como todos los demás ministros, cuáles son las formas de apoyar voluntariamente al ministerio. Aquí pueden apoyarnos los que quieran, obviamente, por PayPal, en nuestra página biblialibre.org, o por Patreons, o pueden apoyarnos por Cash App, signo de dólar y Biblia Libre. ¿Sí? ¿Con esto nos estamos haciendo millonarios? No, mi hermano, para nada. Estamos muy lejos de ser millonarios. Con esto, simplemente el que quiera dar puede hacerlo. Y si no, no hay problema. Seguimos siendo hermanos, amándonos y predicándonos igual. No importa. Pero todo ministerio necesita recursos para seguir. Nosotros no somos obviamente la excepción. Y Dios nos ha sostenido. Y nos seguirá sosteniendo. Nos seguirá sosteniendo. Así que muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.